está un poco lento. Déjenme ver si está prendida mi red para apagarla y que tengamos menos consumo, ¿no? Perfecto. A ver si ya con eso se mejora un poco. Cualquier cosa que no se alcance a escuchar mi voz correctamente o la imagen o algo, me avisan, ¿no? Para que pueda yo ver de qué forma corregimos la señal. Parece que ya a partir de mañana empiezan las vacunas para su generación, entonces pues estar pendientes y pues yo creo que, bueno, no tenemos clase nosotros los miércoles, pero pues véanlo como prioridad, ¿no? Su vacuna, su salud, evidentemente yo creo que sus maestros les darán permiso y si no, pues avisarles, ¿no? En caso de que les toque, ¿no? Entonces ya inician el día de mañana las vacunas, estar pendiente con respecto a esa situación. La clase anterior ya Incluso hasta terminamos el viernes, profe. el viernes. Sí. Ah, excelente, excelente. Pero bueno, por lo menos ya esta semana inicia, ¿no? El proceso. Estén pendientes y hacerlo, ¿no? Bueno, la clase anterior estábamos viendo cómo calcular la red de distribución, ya vimos cómo determinar la presión de la tubería. Entonces, con eso determinamos que la tubería que íbamos a incorporar, bueno, que iba yo a incorporar en el proyecto que yo estoy realizando, era una tubería de PVC 4 pulgadas RD41. Y generamos dos preguntas la clase anterior. La primera decía, ¿cuál era la presión que normalmente tiene una red de distribución municipal? Contestábamos que aproximadamente 5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Pero lo que vimos ya haciendo el cálculo es que no superaba esa presión para nuestro caso particular, ¿no? Entonces se demostraba esa hipótesis. La segunda pregunta que hicimos era, con estos valores de presión manométrica, ¿qué concluíamos con el RD? Que con un RD 41, pues era más que suficiente para poder soportar la presión a la que iba a ser ejercida la tubería. Ahora vamos a pasar a lo que es la toma domiciliaria. Aquí está un diagrama de lo que sería la toma. Nosotros vamos en la red de distribución, nos hace falta todavía esta manguerita que conocemos como toma domiciliaria, que va a ser la forma en la que nosotros vamos a obtener o a succionar agua para las construcciones. De este punto hacia acá, yo les he repetido casi siempre que del medidor hacia la calle es urbano, ¿no? Aunque la mayoría dicen que desde la manguera hacia acá es urbano y de aquí para el cuadro de agua, recuerden que esto se llama cuadro de agua, ya sería arquitectónico, ¿no? Entonces esta sería red de agua potable y a partir de aquí sería instalación hidráulica. Pero vamos a ver cómo calcular el diámetro de esta tubería. Les voy a explicar. Ya calculamos nos falta todavía esta tubería que la conocemos como toma domiciliaria. Entonces, aquí está un diagrama de cuáles son todos los componentes que tiene precisamente la toma, ¿no? El punto número 1, pues sería la tubería. El 2 se llama abrazadera multidiámetro de bronce, que la conocen también como abrazadera municipal, algunos le llaman así. Y luego tiene aquí un conector que permite que se meta aquí una manguera, que se incruste y que se pueda succionar el agua. Y en este caso tenemos un medidor de banqueta. Este es un medidor oculto. Existen tres formas de poner un cuadro de agua. La primera es totalmente exterior. Esa sería una, ¿no? Que este es el más común. Hay otras que son ocultas, que le llaman registros subterráneos. Y hay otras que son múltiples. Por ejemplo, si están haciendo una urbanización con departamentos o con condominios verticales, entonces sería muy común tener cada quien su toma domiciliaria, pero vean, tienen una alimentación y ya de ahí tienen una derivación o varias derivaciones que van a este diámetro, pues lo tendría que calcular probablemente el urbanista, ¿no? O el ingeniero o probablemente el arquitecto, pero a partir de aquí ya sería el arquitecto el que se encargaría de determinar estos diámetros, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto a los distintos tipos de cuadro de agua. Vean que serían estas tres opciones. Este es el más común. Este es el cuadro tipo que tenemos en el municipio de Puebla. Este es el cuadro tipo. El material puede ser diferente. Puede ser de PVC. En este caso es cobre, ¿no? En este caso es cobre, pero puede ser PVC, puede ser CPVC, puede ser PPR. El material es lo de menos, ¿no? O indistinto. Aquí ya dependería prácticamente del proyectista. Ahora vamos a calcular esa manguerita que sale de la red municipal, qué diámetro debe de tener.
Pero para empezar, para poder calcular el diámetro de la toma, que es esta manguerita que se conecta al cuadro de agua, ya este mismo diámetro va a corresponder al cuadro. Entonces, si calculamos la toma, que es la manguerita que sale de la red de distribución, automáticamente aquí se mantiene el mismo diámetro. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es el tipo de edificación a la cual vamos a suministrar esa agua. Ahorita, como gran parte de los usos de suelo que tenemos en el área de proyecto es habitacional, entonces tenemos que saber cuál va a ser la dotación mínima de agua potable que le vamos a dar a este proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cuál sería el paso número 1? Aquí ya estamos en el limbo entre instalación hidráulica y red de agua potable. A partir de este punto que voy a explicar el día de hoy, muchos ya consideran que le corresponde al arquitecto. Pero pues yo creo que no está por demás que sepamos calcular el diámetro de la toma. Entonces, lo primero que determinamos es el uso de suelo. ¿Para qué tipo de actividad se va a suministrar agua? Porque no va a ser el mismo diámetro para un centro comercial que para un mercado, que para un edificio o para un proyecto habitacional. No va a ser lo mismo. Nosotros vamos a considerar que todo o la gran mayoría de la localidad, o por lo menos de donde va a pasar nuestra red, va a ser uso habitacional. Voy a abrir Google Earth para que veamos dónde está el área de proyecto y podamos definir esto, ¿no? Pero bueno, no estaría por demás en la realidad, o más bien es necesario en la realidad, sacar usos de suelo. Vean qué importante es la parte de los usos de suelo, ¿no? Ayer también en los que toman estadística conmigo hablábamos de la importancia que tienen los usos de suelo, más allá de solamente checar compatibilidades. En este caso es importante para que yo sepa cuál va a ser la dotación que vamos a tener y con la que vamos a diseñar esa toma domiciliaria. Pero bueno, en este caso, como no tenemos tiempo suficiente, vamos a dar un barrido y considerar que todo es uso habitacional, ¿no? Pero les voy a mostrar el área de proyecto para que vean precisamente este detalle, ¿no? Normalmente yo creo que en la localidad no hay viviendas que tengan menos de 90 metros cuadrados. Seguramente va a haber incluso predios donde vivan varias familias. Entonces, si metemos una toma o metemos esta dotación de 150, va a estar relativamente limitada, aunque también dependería del gasto que nos esté dando el pozo, qué tanto gasto nos está dando, porque también podemos limitar a la población, aunque su vivienda sea mayor a 90 metros cuadrados, le podemos nosotros meter 150 por la limitación hídrica que hay en la zona. Pero yo creo que ahorita puede valer la pena que metamos un consumo de 200 litros por habitante por día. Estos son los consumos más comunes. Se utiliza el de 200, se utiliza en viviendas de más de 90 metros cuadrados. Para otros usos de suelo se ocupan otras características. Esto lo podemos encontrar en la norma técnica complementaria para el diseño de instalaciones y obras hidráulicas. Ahí podemos encontrar esas tablas. También las podemos encontrar en los reglamentos de construcción. Entonces, hay varios lugares donde podemos encontrar precisamente esta dotación, pero yo la saqué de la norma técnica complementaria, por si necesitan saber de dónde salió esa tabla. Todo está bajo norma, ¿eh? Todo lo que hablemos en esta materia de redes está bajo normativa, no es creatividad o porque así lo prefiera yo, todo va a estar apegado a normativa para que se acostumbren a que cada proyecto que realicen, lo primero que tengan que hacer es apegarse a la normativa. Bueno, entonces yo voy a utilizar una dotación de 200 litros por habitante. Quería yo checar, está abriendo Google, pero como tengo varios shapes, a lo mejor va a tardar mucho bueno, un poco en cargar, pero bueno, dejemos que cargue Google Earth. Y entonces selecciono cuál es la dotación. Les decía, como yo creo que en el área donde vamos a intervenir, el 90% de los usos de suelo son vivienda, lo tomamos todo por igual, por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero ya en un proyecto un poquito más real, sí tendríamos que sacar sus usos de suelo para poder determinar precisamente cuál va a ser la dotación por cada uno de porque el diámetro de la toma ahorita lo vamos a sacar para todos iguales.
lo vamos a homogenizar, pero en realidad tendríamos que hacer el cálculo por cada toma. Entonces, porque puede ser que de repente una toma sea para un comercio, una toma sea para una escuela, entonces no va a ser el mismo diámetro. Ahorita lo vamos a estandarizar por finalidades de tiempo, ¿no? O por cuestión de tiempo. Pero si saben calcular un diámetro, pues ya nada más hay que modificarle los parámetros a las demás tomas, ¿no? Incluso podemos hacer una tabla de Excel donde automáticamente esto se calcule solamente modificando la dotación. Ahí encargo. Entonces les voy a mostrar que prácticamente el área de intervención pues es meramente habitacional. Nuestra área de intervención va a ser esta, todo esto, toda esta vialidad. Este es el área de intervención hasta acá. Aquí yo ya sí los voy a acompañar en el diseño, que en el cálculo haya tomado otros parámetros para no hacer el trabajo yo. Aquí sí ya los voy a acompañar un poco nada más, para que vayan viendo cómo voy haciendo la proyección, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, bueno, este no es habitacional, pero, pero probablemente podríamos meter una toma de tipo habitacional porque solamente es una canchita. Aquí sí hay vivienda, vivienda, todo esto se ve que es vivienda. Podríamos hacer un Street View para poder verificar esta información, ¿no? Pero se ve que la gran mayoría, por lo menos de esta calle principal hasta acá, es vivienda. Entonces vamos a diseñar todas las tomas iguales. Este a lo mejor podría ser que no fuera vivienda, habría que checar, pero por cuestiones de tiempo vamos a homogenizar todo el territorio. Por eso sería importante un mapa de uso de suelo. Vean qué importante es el uso de suelo para un proyecto, ¿no? No solamente es para checar compatibilidades o que la carta urbana corresponda. Hay muchas formas de utilizar. Por ejemplo, hablábamos ayer en estadística que el uso de suelo nos permite calcular coeficientes de permeabilidad. Claro, Gustavo, te escucho. Profe, estaba checando la imagen de cálculo de diámetro de toma, la que nos hizo favor ahorita de presentar. Y solamente una pregunta, en dotación, donde dice 150, el S es L, es litros por habitante por día, disculpe. Exactamente, sí. Ok. Me regreso. Esto es lo que nos pregunta su compañero. ¿Cómo es la unidad, no? Litros por habitante por día. Pero vean, por ejemplo, si fuera un comercio, serían litros por metro cuadrado por día. Ya no sería por habitante, sería por metro cuadrado. O un mercado, son 100 litros por puesto por día. Entonces, ese sería el consumo, ¿no? Cambia aquí de acuerdo a la vocación y cambia también su unidad. O oficinas, 50 litros por persona por día. Aquí esta tabla continúa, pero como es tan larga esta tabla, yo solamente me enfoqué en la parte habitacional, porque si se dan cuenta en nuestro proyecto, casi todo es habitacional. Yo me atrevería a decir que el 90% de esta calle que es la que vamos a intervenir, es habitacional. Y, profe, disculpe, Entonces, por eso lo vamos a tomar así, ¿no? Te escucho, no hay problema. solamente otra pregunta. Menciona que esta tabla tiene como más largo, me imagino que ahí también dice la dotación máxima, además de la mínima, o no existe una máxima. No existe máxima, no existe. Normalmente se diseña con la mínima. Ok, de acuerdo. Gracias. No, a ti, a ti. Siempre se diseña con la mínima, no hay máxima. Porque la máxima, aquí ya podría venir un consumo, esta tendría que ser mínima y máxima por sustentabilidad, ¿no? Porque imagínense que una vivienda consumiera 500 litros por habitante por día, sería una exageración. Hace tiempo vi una imagen o una infografía que dice, cuida el agua, puedes gastar en una ducha hasta 200 litros por cada ducha en media hora. Está súper exagerado, súper exagerado. A lo mejor ustedes no han, o bueno, algunos tal vez sí, pero a lo mejor ustedes no han calculado más o menos cuánto gastan de agua en una ducha,
pero ronda aproximadamente entre los 20 a los 30 litros, o más bien entre los 10, de los 10 a los 30 litros. Imagínense, 200 litros en un solo baño es difícil porque ya tenemos regaderas ecológicas, el mismo diámetro no te da tantos litros por segundo. Entonces, está un poco exagerada esa imagen, pero bueno, está bien que mandan esa información para hacer conciencia, ¿no? Pero es demasiado, es demasiado. Estos 150, 200, 6, 100, tiene que ver con todas las actividades que realiza el ser humano en un día. Baño, dientes, lavar trastes, limpiar pisos, lavar vehículo, lavar cochera, servirle agua a los perros, todas las actividades, todas las actividades. Y se promedia, ¿no? Bueno, esta tabla, vuelvo a repetir de dónde sale. No es una improvisación, sale de la norma técnica complementaria para el diseño de instalaciones y obras hidráulicas. Entonces, no, y esta tabla continúa, pero como la mayoría es habitacional, no tenía caso que yo metiera toda la tabla, es demasiada información. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacarle el área de construcción promedio. Eso sería lo más adecuado. Entonces, por ejemplo, aquí puedo yo intentar ver un predio, más o menos cuál es su superficie de construcción, cualquiera al azar, el que se vea más, más claro, por ejemplo, ¿no? Se ve relativamente claro, pero de lo construido, no la superficie total del predio, solamente lo construido, porque el cálculo va en función de lo construido. Si se dan cuenta, pues son casas que tienen más o menos el mismo tamaño. Entonces voy a tomar esta para ver más o menos pues, cuál es su superficie. Ah, no me permite hacer el polígono, ¿por qué? Ah, ahí quedó. Entonces, o esta, ¿no? Que se ve un poquito más clara. Solamente esto es para aproximar. Si tuviéramos plano arquitectónico, pues estaría maravilloso, ¿no? A ver, vamos a ver metros cuadrados, ¿cuánto tiene aproximadamente? Dice 32 metros cuadrados, es muy poquito. A ver esta otra casita. Pero puede ser, ¿eh? Medidas, 43 metros cuadrados. Son pequeñas, son casas pequeñas. Pero eso hay que multiplicarlo porque a lo mejor es de varios niveles, ¿no? A ver, vamos a checar más o menos cuál es su tipología. Entonces, más o menos está rondando los 40 metros cuadrados, pero vamos a checar a ver cuál es su tipología arquitectónica para ver si es de una planta, de dos plantas, porque 42 metros cuadrados se me hace muy poquito, pero a lo mejor es de dos niveles, ¿no? No me deja hacer Street Views. Yo creo que es la red. A ver, déjenme ver. Ah, ya, esto lo explica todo, ¿no? Esto lo explica todo. Entonces, qué bueno que hicimos el Street View. Bien, por ejemplo, esta la vamos a analizar, es de dos niveles, y yo creo que más o menos así será la vivienda tipo, ¿no? Entonces me voy a salir del Street View. Ok, ya. Esto ya tiene más sentido. Entonces, más o menos la construcción se ve que está así. Y tenemos 180, ah, caray. Y eso por dos plantas, ¿no? 180 por 2, 360 metros cuadrados y son casas grandes. Entonces, si me voy aquí a la tabla, esto nada más es para tomar la superficie aproximada, ¿no? La superficie tipo. Me voy aquí a la tabla y tenemos a la norma. Dice que para viviendas de más de 90 metros cuadrados construidos, tenemos que utilizar 200 litros por habitante por día. Entonces, ese va a ser nuestra dotación. Descartado totalmente el de 150. Entonces, sí, seguramente es una localidad que gasta un poco de agua, ¿no? Lo normal.
lo normal, pero no poca. Entonces ya me paso al siguiente. Esto lo voy a hacer un rayado para que pueda yo irles explicando, ¿no? Con los números, cómo se van haciendo las operaciones. Entonces déjenme tomar una captura para ir rayando. Entonces, más o menos fueron 300 metros cuadrados, ¿no? Por lo tanto, la dotación no es de 150, la dotación va a ser de 200. Ahora, aquí tendríamos que sacar, pues, según las estadísticas, cuántos habitantes por vivienda hay. Eso lo podríamos checar en INEGI, ¿no? Pero más o menos a nivel nacional, la cantidad de habitantes por vivienda, yo voy a utilizar la estadística nacional, pero podría utilizar la estadística de la localidad. Entonces aquí tenemos 300 aproximadamente. Luego aquí la dotación sería de 200. Voy sustituyendo estos valores, ¿no? Número de habitantes en promedio según aquí por vivienda a nivel nacional son de 4, pero la norma técnica me dice que cuando tenga 4 habitantes hay que añadirle uno más, por lo tanto me quedaría de 5, aunque puedo utilizar también las estadísticas locales, ¿no? Para ver cuántos habitantes por vivienda en promedio tiene Rancho de Tepetzingo. Por ahí habría que hacer ya un análisis un poquito más profundo. Luego, ya con esto vamos a sacar el total de consumo de litros por día. Entonces serían 200 litros por 5 habitantes, tenemos 1000 litros diarios. No sé si hasta ahí todo va claro. Sí, profesor. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál fue la dotación que ocupé? La de 200, ¿no? Esta no. Entonces aquí tenemos área de construcción, aproximadamente son 300 metros cuadrados en promedio, una dotación, este es 200, pero se ve raro el número, y luego aquí 200 por 5 habitantes, 1000 litros diarios. Ahora vamos a calcular el gasto. Entonces tendríamos 1000 sobre 28,800, pero acá va un detalle. Van a decir, profe, pero explícame de dónde salió el 28,800. Bueno, ¿cuántos? Aquí va una pregunta y espero que alguien tenga más o menos el dato. ¿Cuántas horas en su casa más o menos suministra el sistema operador cuando les cae agua? ¿Como cuántas horas deja abierta el suministro? Aproximado, ¿no? A menos de que trabajemos en el sistema operador, pues vamos a saber muy exacto, pero ¿cuánto han notado? Como 3, de 2 a 4 horas más o menos. Ajá, De como 6 a 4 8 horas. horas. Como 4 horas. ¿Alguien ha notado más? Yo, de 6 a 8 horas los dejan. Luego, Exactamente, exactamente. Es de 6 a 8 horas, es lo más común. Normalmente puede ser 2 veces por semana o una vez por semana, de 6 a 8 horas. Entonces la pregunta es, 8 horas, ¿cuántos segundos tiene? ¿Cuántos segundos tiene un día? Dijo de 8 horas los segundos. ¿Dije qué? ¿Cuántos segundos tiene 8 horas? Ajá, sí. Si no me equivoco, son 28,800. 28,800. No escuché muy bien, 28,800, pero ¿no? sí. 28,000, Exactamente, ajá, ok. exactamente. Perfecto. Entonces, aquí ya está solventado, ¿no? Como cae 8 horas aproximadamente el agua, son 28,800. Algunos en este cálculo ocupan 24 horas, pero eso está mal, porque difícilmente un sistema operador va a abrir o aperturar 24 horas el agua, a menos de que caiga una vez por semana. Si el agua cae una vez por semana, puede ser de 24 horas. Pero lo más común que yo he notado en varios municipios es de 6 a 8 horas, como comenta su compañero Ismael. Entonces, ahora vamos a dividir 1000 litros entre 28,800
No sé, pues, si hay algo que se perdieron, me regreso, no hay problema. 1000 sobre 28.800, 0.034. Entonces me da aquí 0.03472. Perfecto. Pensé que se había apagado mi cámara, perdón. Claro, Nelva, te escucho. ¿Sí puede regresar a lo del cálculo de dotación diaria? Es que no entendí bien cómo lo sacó. Al de 200. Sí. Ok, perfecto. Existe una norma en México, en la Ciudad de México, que utilizamos prácticamente en todo el país, que se llama Norma Técnica para el diseño de obras hidráulicas, norma técnica complementaria para el diseño de obras e instalaciones hidráulicas. De esa normativa hay una tabla que nos dice, de acuerdo al uso de suelo, cuál va a ser la dotación en litros que tiene un inmueble. Por ejemplo, cuánta dotación tiene una escuela, cuánta dotación debe de tener por habitante, por local o por unidad, no por toda la construcción, sino por unidad. Por ejemplo, me regreso a la tabla. Les decía que esta tabla no la capturé completa porque la mayoría es habitacional. Pero, por ejemplo, vean comercios, tienen que tener un suministro tienen que asegurar arquitectónicamente y urbanísticamente 6 litros por metro cuadrado por día. Un ejemplo, vamos a suponer que es un local comercial de 200 metros cuadrados. Por 6 litros son 1,200 litros que tienen que asegurar diarios. En un mercado son 100 litros por puesto por día. Vamos a suponer que es un mercado que tiene 100 puestos. Entonces, 100 puestos por 100 litros tiene que asegurar 10,000 litros diarios de agua. En una vivienda son litros por habitante por día. Entonces, si esa vivienda tiene 5 habitantes, tendríamos que multiplicarlo por cualquiera de estos dos valores, pero va a depender de los metros cuadrados construidos. Como vimos que tienen más de 90 metros cuadrados la tipología de vivienda en la localidad, por lo tanto me fui a este valor. Entonces, por ejemplo, les decía que aquí podemos sacar el promedio de habitantes por vivienda de la localidad o puedo utilizar la media nacional. La media nacional, según el dato del 2020, es de 4 habitantes por vivienda, pero la norma técnica de obras hidráulicas me pide que por 4 habitantes añada uno extra, que es como el factor de seguridad. Entonces, por eso puse 5 habitantes. De hecho, aquí vamos a investigarlo. Déjenme googlearlo para que les pueda yo solventar esta información, ¿no? Que sería, viene siendo como la media aritmética de habitantes por vivienda, ¿no? Pero déjenme que cargue Google y serían habitantes por vivienda en México, ¿no? Aproximadamente en promedio. Habitantes por vivienda en México. Evidentemente van a decir, profe, pero yo conozco viviendas donde viven 10 personas, pero es la media, ¿no? En toda la cantidad de viviendas la dividen, acá está, en promedio son 3.6 personas y hace 2 décadas 4.4, entonces 3.6 viene siendo 4 habitantes, ¿no? En promedio, pero no está por demás, esto también lo podríamos sacar y ya siendo un poquito más quisquillosos o más específicos, sería mejor sacar el promedio de habitantes por vivienda en la localidad, sería mucho mejor, pero bueno, acá tenemos 3.6 y automáticamente pues serían 4, ¿no? Más el extra que me pide la norma, por lo tanto consideramos 5. No sé si hasta ahí ya va mejor. Entonces, área de construcción. Se me olvidó también comentar algo, rápido lo voy a comentar. En la semana pasada ya le subí la clase del diseño de la tubería, que me lo pidieron. Me comprometí a subir la clase y ya la pueden encontrar. Ahorita les enseño dónde la pueden encontrar. La voy a borrar el día viernes. Entonces, por si la necesitan ver antes, ahí va a estar la clase, ¿no?
Ahorita les enseño dónde está, a lo mejor algunos ya la habrán visto, pero la pidieron la clase pasada y ahí está, ¿no? Me comprometí a subirla, ¿no? Está un poco lenta mi red, déjenme ver. Sí, está apagado. Bueno, en la semana 9, pero el audio sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, profe. Ah, perfecto, perfecto, gracias. Mientras el audio se escuche bien, eso es lo más importante. Entonces, en la semana 9, ahorita vamos en la semana 10, en la semana 9, es decir, la anterior, le subí en un video, además del enlace de la clase, la captura de asistencia, le subí otro documento que es el archivo de la grabación de la clase anterior. Algunos pidieron en los últimos minutos de la clase, pidieron esta información y ya está. Ahorita dejemos que cargue y en cuanto cargue ya les muestro exactamente dónde está, pero está en la semana 9. Es un video de YouTube donde le subí la clase anterior. No me puedo comprometer a subir todas las clases por cuestiones de tiempo, pero cuando hay una clase que ustedes consideren que es muy importante y que vale la pena volverla a ver, con mucho gusto, yo voy a hacer el compromiso de lo antes posible cargarles la clase, ¿no? Esta clase la voy a borrar hasta el día viernes, entonces tienen 5 días para poderla ver. Si es que hay algo por ahí que no quedó muy claro, ¿no? Porque vimos el diseño de la red de distribución. Bueno. Dejamos que cargue esto, vamos a dejarlo pensar y me regreso aquí al tema, ¿no? Entonces, ya tenemos que el área de construcción promedio es de 300 metros cuadrados, la dotación por persona utilizamos el factor de 200, aquí no se ve bien el 200, lo voy a tratar de hacer mejor, pero es 200. Entonces, aquí es 200. ¿Cuántos habitantes? Utilizamos la media nacional, ¿no? 3.6 se convierte en 4 y la norma me dice que cuando tenga 4 habitantes hay que poner un extra, cuando tenga 5 hay que poner 7. Eso lo especifica la norma que cité. Entonces, pues son 5 habitantes. Total, 5 por 200 litros por habitante. Necesito asegurar en cada vivienda 1000 litros diarios. Hasta esta parte de los 1000 litros, ¿todo queda claro? Sí. Excelente. Pasamos entonces a la etapa 2. Dice, el gasto, vamos a dividir este resultado, lo vamos a dividir entre la cantidad de horas suministradas, pero convertidas en segundos. Decíamos que en promedio son 8 horas, por lo tanto 8 horas es igual a 28,800 segundos. Entonces, esto me va a dar este resultado, que son los litros por segundo que tenemos que suministrarle a cada vivienda. Son 0.03472 litros por segundo. Pero yo no lo quiero en litros porque normalmente los sistemas operadores lo miden por segundo, ¿no? Perdón, por metro cúbico. Si ustedes han checado sus medidores, normalmente dicen metro cúbico, no dicen litros consumidos. Claro, Daniel, te escucho. Y después Roberto, vi que también alzó la mano. Solo una duda, ¿esos litros por segundo o metros cúbicos por segundo son los que se van a suministrar dentro del tiempo de suministro o cómo? ¿Sí, no? ¿Sí me entiende? Ah, ya te entendí. Buena pregunta. Buena pregunta. Va un ejemplo que no tiene, bueno, me voy al pizarrón, voy a hacer un ejemplo. Roberto, te escucho en lo que voy a explicarle en el pizarrón. No, profe, yo no alcé la mano. Ah, ¿fue sin querer? No, Ah, no, Gustavo, a ver. Bueno, yo le acabo de levantar, pero era decirle que si ahorita podría poner rápido la tabla sin las marcas rojas, nomás para tomarle captura en cuanto pueda, porfa. Claro que sí, claro que sí. Voy a Gracias. explicar ahorita lo que me comentó Daniel. Dice Daniel, profe, pero entonces tenemos que, ese es el consumo que es por tiempo de suministro. A ver, vamos a suponer que una persona consume 1 litro diario, ¿no? De agua.
litro. Consume 1 litro diario de agua. Entonces, aquí lo que estamos calculando es, y vamos a suponer que esta agua, pues va a ser para, o a otro ejemplo, a ver, mejor al revés. Vamos a suponer que una persona compra un garrafón por semana de agua potable, ¿no? Para beber. Entonces, son 19 litros. Entonces, queremos saber si esto se lo consume en una semana, ¿cuál sería el consumo que tiene esa persona diaria? 19 litros entre 7 días, ¿no? Es decir, que tiene que asegurar esa persona o quien compre el agua, tiene que asegurarle 2.71 litros diarios. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, no hay dinero y no se puede comprar un garrafón por semana? Pues va a tener que bajar su dotación, ¿no? Va a tener que bajar a lo mejor a 1.3, que serían 2 garrafones por semana. Perdón, un garrafón cada 2 semanas. Entonces, esto significa que esta persona está consumiendo 2.7 litros diarios. Ese es su consumo promedio. Ahora, imagínense que ya no es agua para tomar, es agua para hacer sus actividades. Para esas 5 personas, me voy a ir al pizarrón, cada persona en esa casa que estamos nosotros tomando como vivienda tipo, en esa casa hay 4 habitantes, según la media nacional, según su media aritmética, o el promedio nacional. Son 3.6 que se convierten en 4 y la norma nos dice que por cada 4 hay que agregar un quinto. ¿Por qué ese quinto? Visitas, de repente que algún familiar se vaya a vivir ahí, es decir, es un factor de seguridad. Entonces nosotros estamos ocupando 5. Cada persona, en lugar de consumir esos 2.7 litros diarios, cada persona consume 200 litros, pero ya no para tomar, sino para hacer sus actividades. Y si son 5 personas, ¿cuántos litros necesita la vivienda asegurar diarios? Claro, Gustavo, te escucho, ¿eh? Bueno, si gusta ahorita que termine de dar la explicación, porque no vaya a perderse un poco el hilo, o si quiere lo digo de una vez, como guste. De una vez, de una vez. Ok, mi pregunta era, por ejemplo, si una casa como tal está diseñada para 4 personas, pero llega a haber un hacinamiento de, supongamos, 8 personas o 9 personas que habitan en la casa, ¿estos datos o estas, pues, cálculos afectarían o cómo se podría como nivelar o no hay forma? O ¿qué ocurriría como tal? Es una buena pregunta, ¿no? Porque aquí ya estás pensando en perspectiva. ¿Qué pasa cuando se presenta ese tipo de casos? Bueno, dejamos pendiente esa pregunta de Gustavo, pero aquí, ¿cuántos litros? Ahorita contesto su pregunta para que, como dice, no perder la hilación. ¿Cuántos litros entonces tiene que asegurar esta vivienda diarios para estos 5 habitantes? 1000 habíamos quedado, ¿no? 1000. Entonces, esta vivienda le tienen que caer 1000 litros por día, ¿no? 1000 litros por día para sus 5 habitantes. ¿Qué pasa si de repente esta vivienda no puede asegurar los 1000 litros por día? Pues que su consumo va a tener que bajar y a lo mejor se les va a acabar el agua, ¿no? O van a tener que hacer algunas actividades para ser más responsables con el consumo de agua. Por ejemplo, baños más rápidos, aprovechar el agua de la regadera, ver de qué forma pueden resolver eso. Y esto va un poco apegado a lo que comentaba su compañero Gustavo. Dice, ¿qué pasa si esta vivienda tiene... ahora, los arquitectos, cada recámara consideran que es para 2 personas. Entonces, por ejemplo, esta vivienda tendría que tener 4 recámaras, por lo menos, ¿no? Y una persona extra que es hipotética, que va a dormir a lo mejor en la sala, o hay un cuartito extra por ahí, una bodeguita. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita le cedemos la palabra a Irlanda para contestar primero la pregunta de Gustavo, si no de repente me voy a revolver.
Entonces, decía Gustavo, ¿qué pasa si esta vivienda fue diseñada para 4 personas porque tiene 2 recámaras, pero por cuestiones familiares se produce una redensificación, ¿no? Bueno, dijo hacinamiento. ¿Qué pasa con este caso? Que evidentemente van a tener problemas de agua porque se van a acabar el agua muy rápido. Y si de repente el tiempo de llenado de la cisterna con respecto al suministro de la red municipal no se ajusta, entonces se van a quedar bien rápido sin agua. ¿Qué va a terminar pasando? Pues que no puedan lavar el carro ellos, que a lo mejor no puedan, es decir, se tienen que volver más responsables con el agua. Pero vamos a suponer que aunque esté mal diseñada o, bueno, está bien calculado, pero las condiciones cambiaron, vamos a suponer que se les acaba rápido el agua en la cisterna, pero cae el agua cada 3 días y da tiempo de que se llene esa cisterna. No se van a acabar, no se van a quedar sin agua, pero si tienen una bomba, vamos a suponer que aquí está su tinaco. Si tienen una bomba, a lo mejor cada 2 días se va a tener que llenar el tinaco. Normalmente un tinaco, tenemos aquí la cisterna, ¿no? La cisterna, ¿quién la llena? El sistema operador. Entonces, si se acaba el agua en el sistema operador no llena la cisterna con tiempo, ellos se quedan sin agua. Pero si se ajusta correctamente, entonces lo único que va a pasar si hay una sobrepoblación es que esta cisterna, perdón, este tinaco, cada 2 días o diario se va a estar encendiendo la bomba o la van a tener que encender para llenar el tinaco y que haya agua suficiente para toda la población. Eso sería lo que cambiaría, que el tinaco se va a tener que llenar más veces. Normalmente en promedio un tinaco se enciende cada 3 una vez por semana o 2 veces por semana. Chéquenlo ustedes en su casa. Normalmente es 1 o 2 veces por semana dependiendo su capacidad. Ahora sí, Irlanda, te escucho, perdón. Pero, por ejemplo, ¿cada cuánto encienden la bomba? Una vez. Exactamente. Les decía, más o menos el consumo o el encendido de bomba es 1 o 2 veces por semana, dependiendo del tinaco. Pero más o menos, ¿cuál era tu pregunta? Me perdí un poco, perdón. Ya te entendí. Ok. ¿Qué pasa cuando normalmente, seguramente esa cisterna, si es que tienes una cisterna, que es lo más probable, estaba diseñada para 2 veces por semana y de repente les cambian a una vez por semana, esto puede afectar el llenado, puede afectar el llenado. ¿Qué quiere decir? Que antes a lo mejor como caía 2 veces por semana, se llenaba tu cisterna, pero a lo mejor ahora como cae una vez por semana, puede que llegue a la mitad, puede, pero aquí ya tendría que checarse el tiempo de llenado. Yo creo que sí se llena, pero es por poner el ejemplo, ¿no? Entonces sí afecta el llenado de la cisterna, el cambiar el tiempo, los días de suministro, sí lo afecta, pero pueden ser 8 horas, pueden ser suficientes para llenar la cisterna, pueden ser suficientes. No sé si resolví la pregunta o confundí. Perdón, no te entendí.
Cada segundo cae más agua. No, porque el suministro sigue con la misma velocidad, entonces no va a caer más agua, se mantiene la misma velocidad. Como que nos hicimos bolas, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, aquí está lo que comentaba, bueno, voy a tratar de explicar lo que comentaba su compañera Irlanda, a ver si con esta explicación le entendí su pregunta. Dice que en su casa, bueno, en su casa tienen una cisterna o deben de tener una cisterna para almacenar agua. Deben de tener también un tinaco, o si no tienen tinaco, hay otro elemento que se llama hidroneumático. Eso puede evitar que haya tinaco, pero lo más común es que sea cisterna y después de la cisterna el agua suba al tinaco. Entonces vamos a suponer que le caía dos veces a la semana agua, 2 días, y que por ejemplo, por día le llena, vamos a suponer que su cisterna es de, más o menos debe de ser de 5,000 litros. Entonces vamos a suponer que en 2 días le llenaba 2,500 litros. Bueno, en un día, por lo tanto, en 2 días se llenaba. ¿Qué pudo haber hecho el sistema operador? Aumentar el tiempo de suministro. A lo mejor eran 2 días, pero eran 6 horas. Y lo que puede hacer es que sean un día, pero son 8 horas. Y ya con eso asegura el llenado de la cisterna. O puede ser, por ejemplo, puede ser que solamente consumían la mitad de la cisterna, pero porque les caía 2 veces al día. Entonces se les llenaba y el otro día que les caía, ya estaba llena su cisterna, entonces no les caía agua, porque la llave de paso impedía, o el flotador impedía que ya cayera agua porque ya estaba llena su cisterna. A ver, haciéndolo o mandándolo a números, dice ella que son 4 personas, elevada a la 4, ¿no? Entonces, su consumo debe de ser aproximadamente de 800 litros. Su cisterna más o menos debe de ser, son 800, 1100 por 3 días. Más o menos es de entre 4,000 a 5,000 litros su cisterna. Vamos a suponer que es de 5,000. Entonces, ellos consumen 800 litros diarios. Y si es de 5,000, ¿cuándo se les acaba el agua? Sería 5,000 entre 800. Se les acaba casi en la semana. Cada 6.25 días se les acaba el agua. Pongan ustedes los 7 días, porque aparte su papá casi no está. Entonces, en 7 días se les vacía la cisterna. Antes les caía... Claro, Gustavo, perdón, te escucho. Bueno, no soy el del micrófono encendido, pero tenía una duda. Pero si gusta después de que finalice la explicación. Perfecto, me apuro para no revolvernos, porque si no, sí me revuelvo. Entonces, a su compañera Irlanda le era suficiente un día que cayera agua, pero caía 2. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando le caía agua 2 veces a la semana, su cisterna quedaba a la mitad. Vamos a suponer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y vamos a suponer que le caía lunes y miércoles. Entonces, de lunes para miércoles, ¿cuánto consumía de su cisterna? 3 por 8, 24, la mitad. Consumía la mitad, entonces su cisterna quedaba a la mitad y el miércoles se volvía a llenar. El lunes se bajaba a la mitad y volvía a subir el miércoles a la mitad, es decir, que su consumo no vaciaba totalmente la cisterna. Pero ¿qué pasó cuando el sistema operador cambió esta metodología? Y ya dijo, no, pues ya va a ser una vez por semana. Entonces lo que pasó es que tiene el lunes, cae agua y le llena su cisterna. Pero para el domingo su cisterna ya está vacía.
porque ya se consumió sus litros. Entonces el lunes vuelve a caer y le llena nuevamente su cisterna. Pero de todos modos está asegurado que tiene su consumo no ha cambiado y su cisterna está asegurado que se llena. Solamente la diferencia es que ya se le vacía más, ya queda casi vacía. Pero esas 8 horas de suministro son suficientes para llenarle la cisterna. No sé si con eso ya se entendió un poco mejor tu duda, Irlanda. Ah, ok. Aquí lo que pudieron haber mantenido el mismo tiempo de suministro, porque con las 8 horas aseguraban que la cisterna se llena. Pero también lo que pueden hacer es aumentar a lo mejor 2 horas más. Te decía, a lo mejor antes caía 2 días, 6 horas, pero ahora cae un día, 8 horas. No pueden modificar los litros por segundo que te suministran, porque para eso tú tendrías que cambiar el diámetro de tu tubería, de tu toma domiciliaria, y ahí sí, tú ya aseguras que te entre más agua. Pero lo que puede hacer el sistema operador es que en lugar de que eran 6 horas, 2 días, es decir, 12 horas, ya ahora van a ser 8 horas, pero un solo día, y me queda 8 horas, y ya no hay tanta diferencia de suministro, solamente la diferencia es de 4. Pero en cuanto a litros por segundo, el sistema operador no lo puede cambiar. ¿Quién lo puede cambiar? La familia. ¿Cómo lo cambia? Cambia el diámetro, el diámetro de la toma, esta sería la toma domiciliaria. Cambias el diámetro y cambias los litros por segundo de llenado, porque aumentas diámetro, te cae más agua, disminuyes diámetro, te cae menos agua. Es como, por ejemplo, llenar una cubeta, ¿no? Vamos a suponer que abren una llave de nariz, llenan una cubeta. No se va a llenar igual que a lo mejor en la regadera, que tiene un mayor diámetro, o en algún lugar donde tengan un diámetro más grande, no se va a llenar igual, se va a llenar más rápido, el donde tiene más diámetro. Pero de todos modos, una vez que ya está llena la cisterna, tienen aquí su flotador, que ya a lo mejor hasta las 8 horas están sobrepasadas. Aquí ya para determinar si las 8 horas de suministro una vez diario es suficiente, tendríamos que checar cuántos litros por segundo está dando esta toma. Pero ya sería un cálculo totalmente diferente, ¿no? Pero más o menos aquí por los números a grosso modo que echamos, 8 horas sigue siendo suficiente para llenar tu cisterna. Gustavo. Muchas gracias, Irlanda. ¿Sí sé qué? Perdón, no te escuché bien. ¿Cuánto nos dio aquí? 6 días, ¿no? 6.25 días. Lo que tendrían que hacer es cambiar el tamaño de su tinaco. Sí. Uno con mayor capacidad. Porque normalmente la cisterna está sobrediseñada. Normalmente está sobrediseñada. Porque, por ejemplo, para tu familia, 4 habitantes, tu cisterna sería de, ahorita te digo, serían 800, perdón. Sí, 800 por 7 días, 5,600. Tus cisternas tendría que ser de 5,600, pero a lo mejor es de 6,000, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces ya tienes ahí 400 extra. El problema sería aquí en el tinaco. Ahora, si no tienen tinaco y tienen un sistema se llama hidroneumático, ya no tienen esto, pues no hay que cambiar nada, porque ya nada más todo va directamente de la cisterna al suministro de la vivienda o de la edificación. Entonces no hay que cambiar nada.
pero si viven más personas, lo más probable es que habría que cambiar la capacidad del tinaco para que la bomba no se encienda tan seguido. ¿Y esto qué va a hacer? Si nuestra bomba se enciende muy seguido, va a provocar disparos en los costos de luz. Ahora sí, Gustavo, perdón. Era más que nada en lo que ya comentaron sobre el tinaco, de qué haríamos si a lo mejor una familia no puede cambiarse de vivienda, pero se tiene que adaptar para que dé mayor distribución de agua. Entonces sería cambiar el tinaco, la respuesta. Sí, cambiar el tinaco. Porque originalmente, nos regresamos aquí a los números, originalmente esta vivienda que era diseñada para 4 habitantes, necesitaba un tinaco 5 por 2, 10, de 1100 litros. Esa es la capacidad. Necesito uno de 1000, pero no existe eso. El más cercano es el de 1000, hay de 450, 750, 1100 y de ahí para arriba. Entonces, si tienen uno de 1100 y de repente son 8 personas, ya no son 4, son 8, necesitaríamos el doble, ¿no? Uno de 2200. Si para 4 personas este tinaco le duraba 3 días, para 8 personas le va a durar día y medio esta agua. Entonces tiene que aumentar su capacidad. Ok, gracias, profe. Y ya con eso resuelve ese tema. Y obviamente aquí en su cisterna, pues sí tendrían que hacer un consumo más responsable de lo que sería el agua, porque si no se les va a vaciar muy rápido. Y si el tiempo de llenado es menor al tiempo de suministro, el agua que tengan no va a ser suficiente. No va a ser suficiente. Bueno, vamos a regresar entonces al rayado, ¿no? Bueno, a la tabla que estábamos haciendo. No se preocupen si alguna de estas cosas no la entendieron muy bien. No es del todo esto que es, no es del todo necesario. Bueno, le voy a poner a Gustavo, ahí está la tabla en limpio, que era lo que me pedías, ¿no? Sí, profe, gracias. De hecho, esta tabla la puedo modificar ya con los valores. Entonces, mejor acá, ¿no? En esta misma tabla, pero ya para que lo vayas, Entonces nos dio área de construcción promedio 300 metros cuadrados. Dotación 200, ¿no? Porque es habitacional. Número de habitantes 5, por lo tanto aquí nos va a arrojar 1000. 5 por 2, 10. Ahí está, 1000. Entonces aquí dividimos, serían 1000 sobre 28.800 y nos dio, mejor lo vuelvo a calcular porque no entiendo mis números. Sería 1000 sobre 28.800, 0.034, que es este valor, ¿no? Pero nos va a dar en litros por segundo, y yo no lo quiero en litros por segundo. 0.03472 litros por segundo. ¿Cómo los convierto a metros cúbicos por segundo? Lo divido entre 1000, ¿no? Ese valor lo divido entre 1000 y me da 0.1234 3472. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Creo que no, profe. Perfecto. Paso número 3 para el cálculo de la toma. Calcular la velocidad. Me voy a regresar al pizarrón. Voy a ocupar este mismo dibujo. ¿Qué velocidad? ¿A qué velocidad se refiere? Se refiere a la velocidad en la que entra el agua aquí a la cisterna. ¿A qué velocidad entra el agua? Es decir, ¿cuántos metros por segundo está entrando el agua? Pero no volumen, sino en velocidad. ¿Cuántos, no metros
cúbicos por segundo, metros por segundo, ¿a qué velocidad va? Esto lo calculamos, la velocidad se calcula con la ecuación de gasto sobre área. Con esa fórmula podemos nosotros determinar precisamente la velocidad. Q es igual a A por B. Área por velocidad, área de la tubería por velocidad. Entonces, para hacer un despeje, me quedaría velocidad y sería gasto sobre área, ¿no? Para poder calcular la velocidad, gasto sobre área. O puedo aplicar la ecuación donde aplique la topografía, pero con esta es más que suficiente. Ahora, normalmente, para facilitar el diseño y no meter ecuaciones, tomamos como entre 1 a 1.5 metros por segundo. Entonces vamos a tomar ese valor, pero si quieren calcular la velocidad real, sería con esta ecuación. Y hay otra ecuación para calcular la velocidad real de llenado, ¿no? ¿A qué velocidad va el agua? Esto creo que lo vimos en red de distribución, la ecuación de velocidad. Puedo ocupar, me voy a regresar unas diapositivas atrás, puedo ocupar esta ecuación también para calcular la velocidad. Incluso si quieren, pues la podemos calcular la velocidad real, pero necesitaríamos ahí ya la topografía. Y como las tomas no son totalmente rígidas, es un poco difícil calcular la velocidad real. Esta sería la fórmula que podemos ocupar, que dice que velocidad de una tubería llena es igual al radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente la 1/2 sobre el coeficiente de fricción. Sería esta la fórmula que podemos ocupar si queremos calcular la velocidad real. Voy a tomar captura para hacer un rayado acá. Entonces, por ejemplo, radio hidráulico es área entre perímetro. ¿Quieren que calculemos la velocidad real o no se quieren meter tanto en problemas? Como ustedes me digan, porque son muchos números, pero lo hacemos, lo podemos hacer. Pues, sí. Bueno, yo digo, no sé qué opinan los demás. Yo Ok, voto por un sí. perfecto. Vamos a calcular la velocidad real. ¿Qué velocidad? La velocidad a la que entra el agua de la red de distribución. Bueno, ahorita les explico eso. Primero vamos a sacar la velocidad real. Ocupamos esta ecuación que dice que velocidad real es igual a radio hidráulico a la 2/3 por pendiente a la 1/2 entre el coeficiente de fricción. Vamos a sustituir valores. Primero vamos a sacar el área. ¿Cómo se saca? Bueno, nuestra tubería, primero la vamos a dibujar. La tubería de nuestra toma es un círculo. Es un círculo. Normalmente para el tipo de instalación que estamos haciendo, a lo mejor sería tubería de 3/4 o tubería de media. Entonces, media pulgada, más o menos media pulgada, 2.5 entre 2, sería 1.25 centímetros, ¿no? Ese sería mi diámetro. Diámetro es igual a 1.25 centímetros. Entonces, yo quiero calcular primero el área, pi por radio al cuadrado, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Entonces, 1.25 entre 2 por 0.625 por 3.1416, 1.22, esa sería mi área, ¿no? 1.22 centímetros cuadrados. Ya tengo entonces el área, ahora me falta el perímetro mojado. El perímetro mojado, como es tubería llena, el perímetro mojado es el perímetro del tubo. ¿Cuál es la fórmula del perímetro de un círculo? Pi por radio, ¿no? Pi por diámetro. Entonces, 1.25 por 3.1416, mi perímetro es igual a 3.927 centímetros. Ahora sí, ya puedo sacar el radio hidráulico. Área 1.22 sobre
3.927, mi radio hidráulico es igual a 0.31 a la 2/3. Pendiente, me voy al dibujo. Pero voy a hacer mejor un dibujo nuevo. Tenemos la vivienda. Aquí está la vivienda. Luego viene una tubería, aquí va una tubería que sube al tinaco, generalmente. Estoy haciendo la instalación común, ¿no? Típica. Aquí viene la cisterna y esta viene siendo la toma domiciliaria. Normalmente, pues aquí puede tener X longitud, esta ya depende del arquitecto, pero luego aquí tenemos, espérenme. Vamos a dibujar primero los límites de la propiedad. La propiedad va a llegar hasta acá, entonces viene banqueta, luego viene guarnición, y entonces aquí viene la tubería, ¿no? De agua potable, la red principal. Entonces aquí va a salir la toma domiciliaria, pero vean que no es totalmente rígida. Eso complica un poco el cálculo de la velocidad. Por eso algunos arquitectos lo toman como un valor de 1 a 1.5. Pero les decía, vamos a hacer la velocidad real. Entonces aquí tengo yo que calcular la pendiente. La pendiente. Cota inicial, vamos a suponer que aquí tiene... Puedo hacerlo con cota inicial menos cota final sobre la longitud. Así puedo calcular pendiente. Cota inicial, pues vamos a suponer que es 0, ¿no? 0. Cota final, pues más o menos puede llegar a tener a lo mejor unos 30 centímetros de elevación, 0.30. Y luego la longitud, pues habría que ver, es de una banqueta por lo menos son 2 metros, más aparte unos 50, tenemos 3 metros, unos 50 más 2, 350. Y pongan aquí otro metro, en el interior de la propiedad hasta acá, son 450, entonces 4.5 metros, punto 30, entonces tenemos, o también lo podemos calcular, pendiente es igual a desnivel sobre distancia horizontal por 100. También lo podemos calcular así. El desnivel son 30 centímetros sobre 4.5, punto 30 sobre 4.5 sería por 100. Tenemos una pendiente de 6.66%. A ver. Desnivel, punto 30. Que sería esta diferencia, ¿no? De donde entra la manguera. Pero aquí va el cuadro de agua, perdón. Va primero el cuadro de agua. Entonces sería hasta acá la toma. Entonces es menor la distancia porque sería 1.50, luego 2 metros, 350, perdón. Y 30 centímetros. Entonces tenemos desnivel, punto 30, desnivel sobre distancia horizontal 3.5 y luego eso por 100. Tenemos una pendiente de 8.57. Es demasiado, ¿eh? Yo creo que aquí tendríamos que ajustarla al 2%. Vamos a ajustarla al 2%, que es lo más común. Entonces, si tenemos 3.5, vamos a meterla al 2%, 3.5 por 2, tendríamos 7 centímetros. Entonces, el desnivel sería de 7 centímetros, para que tener aquí un porcentaje dependiente del 2, que es lo más común. Entonces, ya ahí ya tenemos la pendiente. Les decía que son varios números, espero que no se preocupen porque no van a tener que calcular la velocidad real, pero es para explicarles, ¿no? Entonces, pendiente a la 1/2 sería 2 a la 1/2, ¿no? 2 a la 1/2. Y esto lo vamos a dividir entre el coeficiente de fricción. Yo voy a utilizar un PEAD me parece que tiene un coeficiente de fricción de 0.10, pero de todos modos nos regresamos aquí a los coeficientes de fricción de Manning, ¿no?
Déjenme regresarme a la tabla de coeficientes de fricción de Manning. Ahí está, 0.010. Excelente. Entonces, creo que tenemos un rayado. Ajá, sí. 0.010. Entonces ya empiezo a sustituir. Sería radio. Ah, pero déjenme ver. Radio nos dio radio hidráulico. Lo tenemos en centímetros. Ay, Dios. 0.31. Pero nos dio en centímetros, ¿verdad? 1.22 sobre 3.927, 0.31, pero esto está en centímetros, entonces lo necesito en metros. Por lo tanto, a ver, la velocidad es metros por segundo, si lo necesito en metros, entonces 0.31 centímetros sería eso entre 100, sería 0.0031 metros. Eso lo multiplico 2 elevado a la 0.5, 1.41. No, mejor ocupo la calculadora del celular. 2 elevado a la 0.5 sería 1.41. 1.41 por 0.003 y luego eso dividido entre el coeficiente de fricción de Manning sobre 0.010. La velocidad real es de 0.42 metros por segundo. Esa es la velocidad real del agua. Ya está calculada. No llega ni al metro por segundo. Yo les decía que normalmente el arquitecto no se complica y la toma de 1 a 1.5 metros por segundo, pero aquí estamos un poco más abajo de 1. Entonces puedo tomar este valor o me puedo ir a 1, como ustedes quieran. Entonces ya me regreso aquí y esa ya es la velocidad real, no la velocidad teórica. La velocidad teórica es entre 1 a 1.5. Entonces aquí ya puedo sustituir a la velocidad real que nos dio 0.42. O puedo utilizar el valor de 1. Vamos a utilizar el valor real que me dio 0.42 metros por segundo, ¿no? Y ahora vamos a calcular el gasto. Gasto, recuerden que es la letra Q siempre en hidráulica. Gasto es igual a área por velocidad. Área por velocidad. Entonces, área de la tubería. Área de la tubería, esa ya la calculamos, era pi por radio al cuadrado, ¿no? Aquí en el rayado creo que ya teníamos el área, era 1.22 para tubería de media. Ocupé tubería de media, ¿no? 1.22. Entonces, 1.22 por la velocidad real, 0.42. Me da 0.51. Ese sería mi gasto. 0.51. Metros cúbicos por segundo. Ahora vamos a calcular el área de la tubería. 0.51. El área de la tubería sería área es igual a gasto sobre velocidad. Entonces mi gasto es de 0.51. Y mi velocidad es de 0.42. Esa es mi velocidad real. Yo recomendaría a lo mejor utilizar 1, pero bueno, vamos a dejarlo así, con la real 0.42. Entonces, 0.51 sobre 0.42, 1.21. 1.21 metros cuadrados. A ver, déjenme ver.
el gasto, área por velocidad. Ah, perdón, pero aquí en área está mal porque yo lo puse en centímetros, ¿verdad? Hay que convertirlo a metros. Espérenme tantito, este está mal. Porque tiene que estar, lo puse en centímetros el cálculo, perdón. Me regreso aquí al rayado, mi área de la tubería de media es de 1.22, pero es en centímetros, yo lo quiero en metros cuadrados. 1.22 entre 100, 0. Este sería 0.0122 metros cuadrados. Lo necesito en metros cuadrados, no en centímetros. Entonces, ahora sí, eso lo multiplico por la velocidad, 0.42. Ahora sí, estoy haciendo esta ecuación. Gasto es igual a área en metros por velocidad, que ya calculamos la velocidad real y me da 0.0051. Ahora sí, Profe, aquí ya sustituyo. Claro, disculpe por interrumpir. no estoy Sigue, compartiendo, ¿verdad? no, ajá, es que creo que sigue su bueno, sigue su pizarrón, no sé si está compartiendo otra cosa. Sí, se me olvidó, pero regreso ahorita me regreso a esta parte, ¿no? Bueno, nos quedamos hasta aquí. Ya calculamos la velocidad real, que fue de 0.42 metros por segundo, aunque les decía que el arquitecto considera de 1 a 1.5 como velocidad teórica, pero yo voy a ocupar la velocidad real. Ahora vamos a calcular el gasto. La fórmula de gasto dice Q es igual a área de la tubería por velocidad. Aquí yo ya calculé el área de la tubería. Pi por radio al cuadrado, 1.22 centímetros cuadrados. Pero yo lo quiero en metros cuadrados, por lo tanto esto lo divido entre 100 y me da este valor. Y lo anoto acá. Bueno, lo mantengo en mi calculadora, ¿no? Porque vamos a multiplicar área de la tubería por velocidad. Entonces, mi área de la tubería en metros cuadrados sería 0.0122. Gasto es igual eso por velocidad. Y mi velocidad real, 0.42. Eso por 0.42 me da 0.0051. Ya está. Ese sería el gasto. Ahora vamos a calcular ya el área de la tubería. Con esta misma ecuación la despejo, porque tengo área, tengo velocidad, tengo gasto, la despejo para poder calcular el área de la tubería. ¿Y qué hago? Gasto sobre velocidad. Aquí está gasto y aquí está velocidad. Entonces, eso sobre 0.42 me da de gasto 0.0122. Perdón, el gasto ya lo tengo aquí, ¿verdad? Sería 0.0051. Este sobre este me da 0.0122 metros cuadrados. ¿Cómo convierto esto a centímetros? Bueno, lo dejo en metros, ¿no? Lo dejo en metros. Y ya con eso podemos obtener el diámetro del tubo. Dice la ecuación que diámetro del tubo es igual a área sobre 0.785 elevado a la un medio. Pero el resultado pues nos va a dar en metros, ¿no? Porque mantenemos nosotros esa unidad. Déjenme borrar esto para que no nos vayamos a confundir con los datos originales de la tabla. Bueno, entonces área sería 0.0122, que es esto, sobre 0.785, y eso lo voy a elevar a la un medio. Ay, le cambié, estoy en radianes. Qué pesadilla. Esa es la peor pesadilla que nos puede pasar. Mejor voy a ocupar la de
la del cel. Entonces sería, a ver si no estoy mal, 0.0051 sobre 0.42. Sí, sí estoy bien. Perfecto, ya me había asustado, porque estaba en radianes. Y luego área sería 0.0122 sobre 0.785. Es un coeficiente ya establecido. Y el resultado lo voy a elevar a la 1/2. Y eso elevado a la 0.5, ¿no? Y me dice 0.12. 0.12 metros, ¿no? 0.12 metros. Que viene siendo 12 centímetros. Aquí algo algo está mal. A ver, vamos a checar. Ah, ya sé que está mal. Que está mal. Espérenme. Está mal el gasto. Espérenme. Porque no pueden ser 12 centímetros, no es red urbana. Lo que está mal es el gasto. Es este. Este es mi gasto. Me equivoqué. Sería 0. Es este de arriba. Ya lo habíamos calculado, pero lo volví a calcular despejando la fórmula y eso está mal. Era con esta fórmula, porque si no ya estoy utilizando otros valores, otras condiciones. Sería 0. Es el de arriba. Son 4 ceros. 1, 2, 3, 4, 34, 72. Una disculpa. Entonces ahora sí hago esto va acá. El gasto sería este de arriba. 0.4 ceros, 1, 2, 3, 4, 34, 72. Ahí ya nos va a salir, ¿eh? Y hay que corregir este, que sería, perdón, punto 1, 2, 3, 4, 34, 72 sobre punto 42. Ahora sí, me da 4 ceros, 1, 2, 3, 4, 82, 66. Y ahora sí ya puedo aplicar esta ecuación que dice que área, que sería ese valor, lo vamos a dividir entre punto 785 y eso lo voy a elevar a la 1/2, ¿no? A ver, ya borré el dato. Punto 1, 2, 3, 4, 82, 66 sobre punto 785 y eso elevado a la 1/2. Me sale 0.010. Ay, aquí lo estoy poniendo. Va acá. Pero está en metros, ¿no? Va acá. 0.010. 1026. Eso por 100, para convertirlo a metros, 1.02. 1.02. ¿Qué? Centímetros. ¿Cuál es el 1.02 centímetros? Ni siquiera llega a la media pulgada. Lo mínimo es de media. Entonces, está perfecto, media pulgada. Media pulgada es 1 pulgada, 2.5, ¿no? Entre 2, 1.25. Nos está pidiendo 1.02, es decir, menos de media pulgada, un poco menos. Por lo tanto, el mínimo por norma es de media. ¿Cuál es la propuesta de la toma? Media pulgada. No sé si se entendió o está un poco difícil. ¿O qué parte no se entendió? Honestamente, profesor, yo sí me perdí prácticamente en todo. No logré comprender la mayoría. Ok,
A ver, me regreso hasta el paso 3, ¿no? Tenemos tiempo, no se preocupen. Me regreso hasta el paso 3, que hasta ahí nos perdimos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Perfecto. Velocidad. ¿Entendieron cómo calculé la velocidad? Este está difícil, ¿no? Bueno, un poco difícil. Sí, está difícil ahí. Está un poco difícil. Bueno, a ver, la velocidad, no se preocupen por cómo calcular la velocidad real. Vuelvo a explicar. Normalmente el arquitecto en la velocidad no ocupa la ecuación real, pero les dije, si quieren les explico cómo calcular la velocidad real. La velocidad real es igual a radio hidráulico a la 2/3 por pendiente a la 1/2 sobre el coeficiente de fricción de Manning. Así calcularíamos la velocidad real. Pero acá una justificación para que no se preocupen, profe, ¿cómo hago para calcular la velocidad real? Porque son muchos números. De todos modos, ahorita se los vuelvo a explicar. Yo no recomendaría calcular la velocidad real por una sencilla razón, porque la toma domiciliaria normalmente tiene estas curvas. Este viene siendo el cuadro de agua, acá está el medidor, este es nuestro cuadro de agua, y nuestra toma domiciliaria normalmente viene así curveada, no es totalmente rígida. Por lo tanto, la velocidad real tampoco es tan real, porque tenemos esas curvas, está serpenteada ligeramente, ¿no? Tampoco está así como montaña rusa, pero está ligeramente serpenteada. Entonces, en la arquitectura se argumenta que como tienes esa condición, utilices valores entre 1 a 1.5 metros por segundo en velocidad. Esto se llama velocidad teórica. Ahora, si queremos calcular la velocidad real o algo más pegado a la realidad, tenemos que utilizar esta ecuación. Voy a borrar todos estos números para que no se confundan y voy a tratar de hacer rápido, lo más rápido que pueda el cálculo. Pero esto no se preocupen si no se entiende muy bien, porque normalmente utilizamos la velocidad teórica. Yo lo explico porque lo sé hacer, pero normalmente se saca la velocidad teórica, entonces no se preocupen por ello. Entonces normalmente el valor sería 1.5 o 1, pero si quieren que calculemos la velocidad real, lo hacemos con esta ecuación. Entonces lo primero que tengo que sacar es el radio hidráulico, pero no el radio geométrico. Radio hidráulico es área entre perímetro. Por lo tanto, voy a hacer una propuesta inicial por experiencia de una tubería de media. Una tubería de media tiene 2.5 centímetros de diámetro, por lo tanto su radio es igual a 1.25, ¿no? Ahora voy a sacar su área. ¿Cómo es el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces, 1.25 por 1.25, pero sí, sí es radio, sí. 1.25 por 1.25 por 3.1416. A ver. 2.5 entre 2, 1.25. Pero esto sería pulgada. No, radio no sería esto, perdón. 2.5 sería una pulgada, ¿no? Media sería 1.25. Eso sería su diámetro. Por lo tanto, su radio sería 0.625 al cuadrado por 3 por pi para sacar el área. Entonces, 0.625 por 0.625, eso por 3.1416, es el área geométrica ahí, ¿eh? No hay mucha, es 1.22 centímetros. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Ahora, perímetro. ¿Cuál es la fórmula del perímetro de un círculo? Pi por diámetro, ¿no? 1.25. 3.1416 por 1.25, 3.92 centímetros. ¿Cómo saco el radio hidráulico?
área sobre perímetro, este sobre este. 1.22 sobre 3.92, 0.31. Profe, perdón, está escribiendo algo porque no se ve en la pantalla. Hijo, perdón. Bueno, ahí está, ¿no? ¿Qué es lo que hice? Sí. Para calcular, saqué el radio y el perímetro de una tubería de media. Hice una propuesta preliminar. Radio y perímetro. Esto, ¿sí quieren realmente que les enseñe a calcular la velocidad real? Porque no por esto los voy a yo enredar más. Ok, no se preocupen. Pero bueno, Sí, y bueno, yo siento que sí estaría bien normalmente que nos la utilizamos la enseñara, velocidad teórica. pero sí está algo enredado, entonces nos vamos a confundir más. Ok, voy a tratarlo de explicar rápido. Si no lo entienden, no se preocupen. Ocupen 1 o 1.5 por lo que expliqué, la velocidad teórica. Dice la fórmula, velocidad real es igual a radio hidráulico a la 2/3 por pendiente a lo medio, y esto sobre el coeficiente de fricción de Manning. Lo primero que tengo que hacer para sacar el radio hidráulico es calcular el radio geométrico. Hago una propuesta preliminar de la tubería. Por experiencia yo les hubiera dicho desde el inicio que con media pulgada es suficiente para nuestras tomas. Pero por experiencia hacemos una propuesta preliminar. Entonces media es más o menos lo que yo hubiera recomendado. Por lo tanto, media pulgada equivale a un diámetro de 1.25. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí, Sí, profesor. profesor. Excelente. ¿Cuál es la fórmula para calcular el radio de un círculo? El área. Pi por radio al cuadrado. Entonces, radio al cuadrado, 0.625 al cuadrado por pi, me da un área de la tubería de 1.22 centímetros cuadrados. Ya tengo el área. Ahora voy a sacar el perímetro. Perímetro geométrico, pi por diámetro. Sería diámetro 1.25 por 3.1416, 3.92. Para sacar, no es lo mismo radio geométrico, que es radio al cuadrado por pi, que radio hidráulico. Yo aquí quiero un radio hidráulico. ¿Cómo saco el radio hidráulico? Sería área, que ya la tengo acá, sobre perímetro, y me da 0.31. La pendiente, normalmente las tomas se meten al 2%. Entonces, no los voy a enredar calculando la pendiente porque ahorita ya la calculamos y no los quiero enredar, pero normalmente se mete al 2%. Entonces tenemos 2% a la 1 medio. Y el coeficiente de fricción de Manning yo voy a proponer un PEAD, porque estamos hablando de una toma. La toma domiciliaria es una manguerita negra que normalmente se hace de poliducto o se hace de PEAD. Ya ahí no puedo meter PVC. O es PEAD o es poliducto. No hay de otra. Entonces voy a utilizar PEAD, que tiene un coeficiente de Manning de 0.010. Aquí yo me regreso a la tabla que tenemos de coeficientes de Manning para poder solventar ese coeficiente. Aquí está. Polietileno de alta densidad, 0.010. De ahí salió ese valor. Pero tiene que ser el coeficiente de fricción de Manning, porque también está el coeficiente de fricción de Hazen-Williams, el de Hazen-Williams, Chase y Manning, y el de Darcy-Weisbach, ¿no? Vamos a ocupar el de Manning. Entonces, ya nada más hacemos esta operación, 0.31 a la 2/3 por 2 a la 1 medio, y esto sobre 0.10. Y si no me falla la memoria, nos había dado 0.42 metros por segundo. Para ya no hacer toda esta operación, esto ya es multiplicación, potencias, multiplicación y división. Ese sería el orden. Y me dio 0.42 metros por segundo. Esa es la velocidad real. Yo les decía, no
no recomiendo mucho calcular en este caso para tomas velocidad real, porque nuestras mangueras vienen así serpenteadas. Entonces, esa es la velocidad real, pero en realidad yo no puedo asegurar que esto vaya a 0.42 metros por segundo, porque no es totalmente recta la tubería de una toma. Si alguien ha visto las tuberías negras de las tomas domiciliares que se conectan al cuadro de agua, van serpenteadas y vivoreadas, nunca van totalmente rectas. Por lo tanto, esta velocidad real también es una velocidad teórica, o es lo que más se apega a la realidad. Por lo tanto, para evitarse todo ese show, yo le recomendaría utilizar una velocidad teórica entre 1 a 1.5, pero ya la velocidad real nos dio 0.42. ¿Quedó un poco más fácil la velocidad real? Sí, profesor. Pero recomendación, no se desgasten calculando la velocidad real. Para tomas domiciliarias no. Para otras tuberías, línea de conducción, red de distribución, eso sí, ahí sí, porque la tubería es rígida y ahí sí podemos demostrar que está bien calculado. En este caso no. Bueno, entonces estamos en el paso 3, ya casi terminamos, pero es importante que termine este tema porque ya más tardar la próxima clase tengo que hablarles de el plano de agua potable. Entonces, la fórmula para calcular el diámetro sería, bueno, velocidad ya nos dio 0.42, pero pueden ocupar la teórica. Gasto es el que calculamos aquí arriba en metros cúbicos por segundo. Este es este. Entonces ya nada más lo paso acá. Me voy hasta esta parte que dice la ecuación que gasto es igual a área por velocidad. La despejo porque yo quiero área. Entonces me queda área es igual a gasto sobre velocidad. Es un despeje. Entonces gasto lo tengo desde acá arriba. Es este mismo número. Velocidad es este. Hago la división y me dio este resultado. Decimales más, decimales menos, pero dio este resultado, porque en algunas operaciones ocupé varios decimales y en otras menos. Y ya para obtener el diámetro del tubo, dice la fórmula, diámetro es igual a área sobre 0.785 y este resultado le elevo a la 1/2. Hago esta operación, ¿cuál fue área? Este de arriba, ¿no? Pero está en metros cuadrados, no se les olvide. Este por sobre 0.785, el resultado lo elevo a la 1/2 y me dio a mí 0.01026, pero metros. Esto si lo multiplico por 100 me da 1.02 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que me está pidiendo menos de media pulgada, porque media pulgada, ¿cuánto tenía de área? 1.22, ¿no? 1.22. ¿Y cuánto me está pidiendo? 1.02. Pero por norma, el diámetro mínimo es media. Entonces me está pidiendo 1.02 que está por debajo de media pulgada, pero por norma, lo mínimo que tengo que meter es media. Por lo tanto, la tubería de mi toma va a ser de media. No sé si ya se entendió un poco mejor. Sí, profe, ya. Gracias. Perfecto. Si no se entiende, analicen esta tablita, ustedes mismos tomen una captura, analicen la información, cómo la fuimos llenando y vayan sacando sus operaciones. Igual a lo mejor hasta me equivoqué yo también en las cuentas, pero hasta donde más o menos chequé, creo que así quedaba, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro diámetro final de toma? Media pulgada. Ya tenemos nuestro tanque, ya tenemos nuestra red de distribución, ya tenemos nuestra caseta de bombeo, nuestro tren de descarga y nos faltaba ya nada más la toma. Todas nuestras tomas en la calle las vamos a meter de media. Ahora, nos está pidiendo media, pero algunos dicen que o recomiendan meter por lo menos de 3/4 de pulgada. Entonces, para las condiciones actuales me está pidiendo media, pero puedo aumentar un poco el diámetro. ¿Por qué? Lo que comentaba su compañera Irlanda, ¿no? Que decía, profe, pero nos cambiaron el tiempo de suministro. Entonces,
es el ejercicio que hicimos con su compañera, que decimos cómo modificamos el tiempo de llenado cambiando el diámetro. Entonces, algunos podrían recomendar, en este caso particular, que utilizáramos no tubería de media para el llenado de su cisterna, que utilizáramos de 3/4. Pero lo que nos está pidiendo para las condiciones actuales es de media. Pero ¿qué pasa si, como dice su compañero Gustavo, bueno, se diseñó para 4 personas, pero de repente va creciendo la familia y ya son 8? Pues mejor hubiera sido de 3/4. Entonces me anticipo ahí un poco, pero es más cara, mucho más cara, una tubería de media que una de 3/4. Sí existe una diferencia significativa en cuanto a sus costos. Por ejemplo, un codo de media de PVC te cuesta 2 pesos, uno de 3/4 te cuesta como 6 pesos. Se puede elevar al doble o al triple el costo de la instalación, nada más por un número más, ¿eh? Por eso, pues de repente habría que considerar esta situación. Analicen esta tabla, hagan las operaciones para que les vayan dando los resultados y entiendan un poco mejor el cálculo de la toma. Normalmente algunos dicen que la red de agua llega hasta la red de distribución y la toma, esto ya se le enseña a la parte de la arquitectura, pero esto ya lo sabrían ustedes. Entonces ya tendrían diseñado hasta el cuadro de agua, porque el cuadro de agua se va con el mismo diámetro que la toma. Si metemos una toma de media, como nos dio, nuestro cuadro de agua se va de media. Si metemos 3/4, nuestro cuadro de agua se va con 3/4. ¿Dónde cambiaría el diámetro? En la succión de la cisterna al tinaco o de la cisterna al hidroneumático, en caso de tener hidroneumático. Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí porque ya lo que sigue es el plano y si no hay nada más por comentar, analicen la información y que tengan un excelente día. Hasta luego. Profe, perdón, ¿podría hablar con usted ahorita que salgan mis compañeros? Sí, claro que sí. Claro que sí.